el despacho le concede el uso de la palabra a la Fiscalía para que presente y sustente el preacuerdo. Señora fiscal. Gracias, señor juez. Procedo entonces a presentar el preacuerdo celebrado con el señor y ahora con la señora en los siguientes términos. Este se realiza dentro del radicado o el radicado matriz 19-001-60-00602-2024-00653 en contra de los señores y con la señora. Los hechos jurídicamente relevantes por los cuales se lleva a cabo esta actuación son los siguientes. De acuerdo a los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados a la carpeta, se conoce que los hechos tuvieron ocurrencia el pasado 11 de marzo de 2024, aproximadamente a las 12:40 de la madrugada, en el asentamiento Quebrada Pús, lote 100 de la ciudad de Popayán, cuando el señor es agredido por su vecino, luego de que aquel le reclamara por haberle roto el vidrio de la puerta de su casa como consecuencia de una pelea que éste sostenía con otras personas, por lo que le lanza piedras, logrando golpearlo en la cara e inmediatamente ingresa por la fuerza a la casa de la víctima y le propina varios puños y patadas en diferentes partes del cuerpo. Luego de lo cual sale de la vivienda, por lo que el señor se incorpora, sale también de la casa y le reclama a su agresor por lo sucedido, y una vez estando afuera, proceden las hermanas, para ese entonces compañera sentimental, a abalanzarse en contra del señor y le propinan puños en el rostro, haciéndolo caer al suelo, y estando ahí lo toman por la cabeza ambas mujeres, lo azotan y golpean contra el piso y el andén, dejándolo gravemente herido. La víctima fue trasladada a centro hospitalario, siendo finalmente atendido en el Hospital San José, en donde por la gravedad de las heridas fallece el 23 de marzo de 2024. El 24 de octubre de 2024 se legaliza la captura por mandamiento judicial escrito ante el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías de Popayán. Se les imputa el delito de homicidio agravado, previsto en los artículos 103, 104, numeral cuarto, por motivo abyecto o fútil, y séptimo, por la causal de indefensión de la víctima, en concordancia con el artículo 58, numeral décimo del Código Penal, esto es circunstancia de mayor punibilidad por haber obrado en coparticipación criminal, a título de coautores en modalidad dolosa, verbo rector matar, grado consumado, el cual consagra una pena que oscila entre 400 y 600 meses de prisión. Les atañe la pena accesoria establecida en el artículo 44 del Código Penal. En esa audiencia, los imputados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Se impone en contra de ellos medida de aseguramiento de carácter carcelario. Tenían la capacidad de comprender que atentar en contra de la vida de una persona es un acto contrario a derecho. Tienen la capacidad de determinarse bajo esa comprensión, siéndoles exigible una conducta ajustada a derecho, teniendo la capacidad de poder decidir no hacerlo, ya que no existió en su conducta fuerza extraña o ajena que les haya obligado a actuar como lo hicieron. No obstante, con plenitud de capacidades mentales se determinaron a su consecución. Lesionaron efectivamente el bien jurídico de la vida y la integridad personal, conducta que desplegaron sin justa causa. La conducta de los imputados se adecua a la descripción típica del homicidio agravado, previsto en el libro segundo, título primero, capítulo segundo, artículos 103, 104, numeral cuarto y séptimo del Código Penal, con circunstancias de mayor punibilidad, prevista en el artículo 58, numeral décimo de la misma obra. A título de coautores en modalidad dolosa, verbo rector matar, grado consumado, sancionado con una pena de 400 a 600 meses de prisión. Les atañe la pena accesoria establecida en el artículo 44 del Código Penal. En cuanto a los términos de la aceptación de culpabilidad por preacuerdo con la Fiscalía son los siguientes. Los ciudadanos, en calidad de acusados, de manera libre, consciente y voluntaria, y debidamente asesorados por los doctores Diego Alexander Muñoz Sánchez y Francia Elena Lagos Mapayo, respectivamente en su condición de defensores, manifiestan su deseo de preacordar con la Fiscalía. A este respecto, y luego de las conversaciones sostenidas entre los ahora acusados, sus defensores y la suscrita fiscal, está delegada con fundamento en los artículos 348, 350 y 351 del Código de Procedimiento Penal, las directrices que sobre los preacuerdos fijó la Fiscalía General de la Nación mediante directiva 0010 del 10 de noviembre de 2023, considera que es viable preacordar con los implicados y lo hacemos de la siguiente manera. Los ahora acusados y sus defensores dejan expresa constancia que en el curso de la negociación orientada a la manifestación acordada de culpabilidad,
no se han desconocido ni menoscabado sus derechos y garantías fundamentales. Y los procesados reiteran que su declaración de aceptación total de los cargos es una manifestación libre, voluntaria y suficiente informada por sus defensores y la Fiscalía, y que entienden los derechos a los que renuncian. En consecuencia, esta delegada hace constar que no se advierte discrepancia entre los encartados y sus defensores en los términos de la alegación de culpabilidad. De otra parte, con base en lo dispuesto en el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal y dando este despacho aplicación a lo ordenado en el artículo 142 numeral primero y artículo 348 inciso segundo del Código Penal, es decir, la humanización de la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición del caso que nos ocupa, y con fundamento del preacuerdo, los procesados y en presencia de sus defensores aceptan el título de atribución de responsabilidad penal de coautores en modalidad dolosa verbo rector matar en grado consumado del delito de homicidio agravado previsto en el libro segundo, título primero, capítulo segundo, artículos 103, 104, numerales 4 y 7 del Código Penal, con circunstancias de mayor punibilidad, esto es la prevista en el artículo 58, numeral décimo de la misma obra, atañéndole se reitera la pena accesoria del artículo 44 del Código Penal. La Fiscalía, a su vez, como parte de lo acordado y referido únicamente a la punibilidad, de conformidad con lo establecido en el numeral segundo del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, tipificará la conducta dentro de su alegación conclusiva con miras a disminuir la pena por efectos de negociación, aplicando el dispositivo amplificador de la tentativa, artículo 27, inciso segundo del Código Penal, en la comisión de la conducta delictiva de homicidio agravado de que fue víctima el señor. Consecuente con lo anterior y retomando lo normado por el artículo 27, inciso segundo del Código Penal, que a la letra expresa, abro comillas, cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor partícipe, incurrirá en pena no menor de la tercera parte del mínimo y mayor de las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente se han realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Cierro comillas. Para el caso que nos ocupa, aplicado este dispositivo amplificador del tipo penal, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 27 y viden, al delito de homicidio agravado, la pena fluctuaría entre 133.33 meses a 400 meses de prisión, pactándose una pena por imponer de 144 meses de prisión o lo que es lo mismo 12 años de prisión. Igualmente y de conformidad con el artículo 52, inciso tercero del Código Penal, la pena de prisión conllevará la accesoria inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena a que accede, esto es 144 meses de prisión o lo que es lo mismo 12 años de prisión. Dada la negociación orientada a la admisión de responsabilidad y como base del preacuerdo, la pena a imponer por parte del señor juez de conocimiento será efectivamente para el coautor por el delito de homicidio agravado consumado, pero con la aplicación del dispositivo amplificador de la tentativa prevista en el artículo 27, inciso segundo del Código Penal, solo para efectos de punibilidad en 144 meses de prisión, esto es 12 años de prisión. A la pena principal accederá la de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad. Valga precisar que en materia de preacuerdos no aplican las reglas de dosificación punitiva reguladas en el artículo 61 del Código Penal. Se reitera una vez más, les atañe la pena accesoria al artículo 44 del Código Penal. Se hace empleo para este preacuerdo de la sentencia del 8 de julio de 2020, emitida dentro del radicado 5659, SP 2295, de la Corte Suprema de Justicia, para señalar que se realizó un preacuerdo sin base fáctica o sin base factual, en donde los encartados de Marras aceptan el título de responsabilidad penal por el que se les acusa e imputó y se les irroga un beneficio por aceptación de cargos. Dicha prerrogativa no puede desconocer la realidad fáctica y jurídica del asunto. El beneficio atribuido debe ser proporcional al estado procesal en que se encuentre la causa. El beneficio irrogar solo se emplea a efectos de punibilidad, pero se impone pena y título de atribución de responsabilidad penal conforme a la imputación y a los elementos materiales probatorios que versan en el proceso. Finalmente, el beneficio irrogado no debe desprestigiar la justicia. Es declarar que se le comunicó a la víctima y a su representante a efectos de informarles del contenido del preacuerdo y de los derechos que les asisten en tal calidad, de lo cual existe constancia.
Se firma entonces por todos los intervinientes, pues aquí hago la claridad, este que se presentó al señor juez, adhieren al mismo, la señora y su defensora, la doctora Francia Elena Lagos Mapacho. Gracias, señor juez. Y está el anexo de los elementos materiales probatorios que sustentan el preacuerdo. Si usted lo considera, señor juez, los verbalizo. Ya quedó pendiente de lo que usted me indique. Doctora, ¿sería tan amable remitirnos los elementos materiales probatorios? Sí, Creo doctor, que yo se los remití la semana pasada. Ya le digo en qué correo. ya voy a revisar. ¿El Ministerio Público requiere esos elementos? Sí, su señoría, muchas gracias. Sí, doctor, yo lo remití al juzgado el 3 de julio a las 19:27. ¿Los reenvío? Sí, doctora, porque tengo solamente el acta de preacuerdo y la comunicación Sí, y la constancia de llegó que un link llegue el preacuerdo. y ahí se envió un link, porque son bastantes, entonces se envió un link, pero ya se los reenvío, doctor. Doctora María Camila, ¿me puede regalar su correo? ¿Es tan amable? Claro que sí, doctora. Si se le facilita, se lo escribo por el chat. Por favor, gracias. Le pregunto, ¿continuamos con la audiencia o esperamos de que le lleguen los elementos materiales probatorios? La defensa, Ministerio Público. Por mi parte, su señoría, como yo he estado en audiencias precedentes y conozco el caso, pueden continuar. Simplemente quisiera pues tener presente y refrescar memoria frente a esos elementos. Listo, doctora. Entonces, una vez verbalizado el preacuerdo por parte de la Fiscalía, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de víctimas, al Ministerio Público y por último a la defensa para que manifiesten si tienen que hacer alguna observación o no frente al preacuerdo verbalizado, señalando si, por lo menos la defensa, señalando si efectivamente ese fue el preacuerdo al que se llegó con la Fiscalía. La apoderada de víctimas, Sin observaciones, su señoría. la representante del Ministerio Público. Gracias, señor juez. Con relación a la petición para efectos de que se apruebe el preacuerdo que se ha suscrito y verbalizado en el otro caso, con relación a los señores, advierte el Ministerio Público lo siguiente. Pues primero, habrá que constatarse que exista voluntad por parte de los señores en torno a la aceptación de responsabilidad vía preacuerdo, y de superarse esa etapa, pues se encuentra el Ministerio Público que los dos acusados han contado con la asesoría y la representación de sus abogados defensores, que además ha hecho presencia la víctima, quien incluso estuvo al tanto de las conversaciones previas frente al preacuerdo con relación al señor, y que no presentó su oposición a que se adelantara el preacuerdo también con relación a la señora, que en cuanto a los términos de la aceptación de la responsabilidad y al soporte mínimo probatorio, pues efectivamente, como le he indicado en precedencia, el Ministerio Público ha estado presente en varias de las audiencias que se han suscitado en este asunto, y es así como este conocimiento le ha permitido entrever que efectivamente existen elementos materiales probatorios que indican la existencia de la conducta punible y además la responsabilidad de estos ciudadanos en el delito endilgado. Se sabe entonces de estos elementos materiales probatorios la participación específica que tuvo el señor, que incluso fue con quien inició, digamos, el pleito, así como también la intervención posterior que tuvo la señora. Limitar pues en mi intervención a los ciudadanos pues que han suscrito o han accedido al preacuerdo como tal. Por ello entonces también se contaría con un soporte mínimo probatorio para entender y concluir la responsabilidad de estos ciudadanos en el delito que se les indicó. En cuanto a los términos de aceptación de responsabilidad, pues se encuentra el Ministerio Público que se está reconociendo un único beneficio, que es el reconocimiento de la tentativa. Se trata de una modalidad de preacuerdo sin base fáctica, porque en efecto se trató de una conducta consumada, pero pues no desborda las posibilidades legales que tienen las partes para efectos de la suscripción de preacuerdos. Además, porque aunque concurrió una circunstancia de mayor punibilidad, como lo describe el artículo 61 del Código Penal, pues no aplica el sistema de cuartos
cuando se trata de preacuerdos, lo que haría entonces pues que no tendría que limitarse digamos, al cuarto máximo punitivo para efectos de imponerse la pena, escoger la pena que se va a imponer por parte de estas negociaciones que se han realizado entre Fiscalía y Defensa. En ese sentido, encuentra el Ministerio Público que se trata de una modalidad válida de preacuerdo que no desborda los límites legales y jurisprudenciales y que respeta las garantías fundamentales mínimas tanto de las víctimas como de los mismos acusados. Por ello, entonces, también concluiría el Ministerio Público que este preacuerdo, tal como se ha suscrito o sea pues verbalizado en esta audiencia, no desprestigiaría la Administración de Justicia y es por ello entonces que el Ministerio Público no se opondrá a su aprobación. Muchas gracias, señor juez. Se le concede el uso de la palabra al doctor Diego Muñoz en representación de el señor. Señoría, la defensa escucha de manera atenta el preacuerdo que se ha verbalizado por parte de la señora fiscal. Corresponde, señoría, al que se firmó por parte de la unidad defensiva, de manera que la defensa pues no tiene ninguna observación, como quiera que este preacuerdo ya con tiempo se había materializado y pues simplemente estamos a la espera pues de esta verificación el día de hoy. Igualmente, señoría, pues mi patrocinado ya ha sido asesorado sobre sobre estos puntos y él ya es conocido igualmente pues de este preacuerdo. Entonces la defensa no tiene ninguna observación en ese punto, señoría. De igualmente, señoría, pues aprovecho la oportunidad para solicitarle de manera respetuosa que una vez usted realice pues las preguntas correspondientes a las personas pues que han suscrito el preacuerdo respecto del mismo. Solicitaría, señoría, que si fuera posible se suspendiera la presente audiencia para, por lo quiera que es que el suscrito tiene un juicio a las 2:30 presencial, si fuera posible, señoría, obviamente, pues con la venia igualmente de las demás partes. Eso sería todo, señoría. Se le concede el uso de la palabra a la doctora Franci Lagos. Sí, señor juez. Se le concede el uso de la palabra si tiene alguna observación frente al preacuerdo verbalizado por la Fiscalía. No, señor juez, de acuerdo con lo de con la fiscalía. Teniendo en cuenta de que las partes no tienen ninguna observación frente al preacuerdo verbalizado por la Fiscalía, el despacho procederá a interrogar a cada uno de los imputados. Por lo tanto, iniciemos con el señor. ¿Me escucha? Sí, bien. Bueno, te voy a hacer unas preguntas y quiero que seas muy claro en tus respuestas, ¿vale? Para que quede conforme a la ley. Tu decisión es libre, consciente, voluntaria y espontánea. Sí, señoría. ¿Tienes conocimiento que tu decisión de aceptar el preacuerdo es irretractable? Sí, señor. ¿Te encuentras en este momento en pleno conocimiento de la decisión que vas a tomar? Sí, señor. ¿Fuiste debidamente asesorado por tu abogado en cuanto a la pena a imponer, el delito investigado y el sentido de la negociación realizada? Sí, señor. Y por último, ¿conoces el alcance y las consecuencias del preacuerdo? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Pueden cerrar el micrófono. Muchas gracias. Vamos a consultarle a señora. ¿Tu decisión es libre, consciente, voluntaria y espontánea? Sí, señor juez. ¿Tienes conocimiento que tu decisión de aceptar el preacuerdo es irretractable? Sí, señor juez. ¿Te encuentras en este momento en pleno conocimiento de la decisión que vas a tomar? Sí, señor juez. ¿Fuiste debidamente asesorada por tu abogado en cuanto a la pena a imponer, el delito investigado y el sentido de la negociación realizada? Sí, señor juez.
Y por último, ¿conoces el alcance y las consecuencias del preacuerdo? Sí, señor juez. Bueno, teniendo en cuenta que los dos imputados conocen del, del preacuerdo y que su decisión es libre, consciente, voluntaria, espontánea, saben que no hay derecho a la irretractabilidad y se encuentran en pleno conocimiento de la decisión que va a tomar. Visto lo anterior, se procede a revisar por parte de este juzgado si con los elementos materiales probatorios se puede demostrar la existencia de la responsabilidad penal de los hoy imputados. Para ello, me espera un momentico que estoy esperando que carguen para poderlos mencionar. Señor juez, qué pena que se le permite hacer una manifestación. Dígame, doctora. Que como entendiendo pues que hasta último momento la defensa de la señora pues manifestó la decisión de su prohijada de acordar con la fiscalía, inicialmente yo solamente le había enviado los elementos que tocan con la responsabilidad. Ya le Sí, envié los elementos y le estoy enviando en este momento otros elementos también para que por favor los tengan en cuenta. listo, Gracias. doctora. Ya entonces miramos los elementos que lleguen ahora. Entonces, como elementos para demostrar la existencia de la responsabilidad penal de los dos imputados está el formato único de noticia criminal FPJ2 del 24 de marzo del 2024, donde aparece la noticia criminal por el delito de homicidio. El, el informe de captura en flagrancia FPJ5 del 11 de marzo del 2024, el acta de derechos de capturado de fecha 11 de marzo del 2024, como la constancia de buen trato, el acta de consentimiento de FPJ28 del 11 de marzo del 2024, de la tarjeta de dactilar de el informe sobre el oficio sobre información sistematizada de antecedentes penales y o anotaciones del señor y de el formato de arraigo FPJ34 del 11 de marzo del 2024, el informe investigador de campo FPJ11 del 11 de marzo del 2024, el cual tiene la toma de registro de cadastral para verificación de identidad y fijación fotográfica, toma de fotografía de cuerpo completo, de frente, perfil derecho y perfil izquierdo de el informe investigador de campo FPJ11 del 15 de abril del 2024, cuyo objetivo era el informe a orden a Policía Judicial, realizar diligencia de entrevista a los familiares de la víctima y determinar la existencia de testigos presenciales y proceder a realizar entrevistas y o declaraciones juradas. La entrevista FPJ14, el informe investigador de campo FPJ11 del 25 de abril del 2024 sobre informe a orden a Policía Judicial número 102-89-287 y lograr la plena identificación e individualización de los autores y o partícipes del delito. El informe investigador de campo FPJ11 del 28 de abril del 2024, cuyo objetivo era el informe a Policía Judicial número 102-89-269, realizar labores de vecindario en el lugar de los hechos con el fin de establecer si existen registros fílmicos y realizar labores de vecindario en el lugar de los hechos con el fin de establecer la existencia de testigos presenciales. La entrevista del 24 de abril del 2024 de Edirien Solís Dulcey. El informe investigador de campo FPJ11 del 1 de mayo del 2024 sobre informe a orden a Policía Judicial se requiere obtener consulta web service. Obtener web service del señor
El informe investigador de campo FPJ-11 del 25 de junio del 2024, con el cual se da cumplimiento a la orden a Policía Judicial sobre reconocimiento por medio de fotografía y video y reconocimiento por medio de fotografía al señor. El acta de reconocimiento de personas FPJ 21 del 5 de junio del 2024, realizado por el patrullero Ernesto Luna Ortega de la SIJIN. El acta de reconocimiento de persona FPJ 21 del 5 de junio del 2024, igualmente realizado por el patrullero Ernesto Luna Ortega. El informe investigador de campo FPJ-11 del 12 de septiembre del 2024 sobre individualización e identificación de las personas, la cual se encuentra el informe sobre consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el informe investigador de campo FPJ-11 del 3 de octubre del 2024 sobre diligencia de entrevista a los policiales que atendieron los actos urgentes. La entrevista FPJ-14 del 27 de septiembre del 2024 de Julián Andrés Trujillo Dávila. La entrevista FPJ-14 del 29 de septiembre del 2024 de José Lenis Cáceres Tamayo. El informe de investigador de campo FPJ-11 del 3 de octubre del 2024 sobre análisis criminal de los indiciados. El informe investigador de campo FPJ-11 del 4 de octubre del 2024 sobre labores de verificación con el fin de determinar si existen denuncias por parte de la señora en contra de los indiciados. El informe investigador de campo FPJ-11 del 23 de octubre del 2024 con el objetivo de poner en conocimiento la materialización de la orden de captura número 024 de fecha 25 de septiembre del 2024 en contra de la orden de captura número 024 expedida por el Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías el día 25 de septiembre del 2024. El acta de derechos de capturado del 23 de octubre del 2024 y la constancia de buen trato. El acta de consentimiento FPJ-28 del 23 de octubre del 2024. El informe sobre consulta web de la solicitud de valoración médico-legal FPJ-39 del 23 de octubre del 2024. El arraigo del 23 de octubre del 2024 el informe investigador del laboratorio FPJ-13 del 23 de octubre del 2024 sobre verificación de identidad y reseña fotográfica de informe investigador de campo FPJ-11 del 23 de octubre del 2024, donde se realiza toma de registro de dactilar para verificación de identidad y fijación fotográfica de el acta de audiencias concentradas realizadas por el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías el día 24 de octubre del 2024 sobre legalización de captura, formulación de imputación y medidas de aseguramiento. El informe investigador de campo FPJ-11 del 4 de octubre del 2024 sobre diligencia de ampliación de entrevista a los policiales que atendieron los actos urgentes. En la entrevista FPJ-14 del 3 de febrero del 2025 de José Lenis Cáceres Tamayo. La entrevista FPJ-14 del 3 de febrero del 2025 de Julián Andrés Trujillo Dávila. El informe pericial de necropsia número 2024-01-01-19-00-1-00156 del 15 de abril del 2024, rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Popayán, del señor, la historia clínica de urgencias del Hospital Susana López de Valencia. Estos son los elementos que fueron remitidos por parte de la Fiscalía para
soportar la responsabilidad penal de, doctora, los de la muchacha están me los envió. Sí, doctor, ya se los acabé de enviar a usted y a la señora legal Ministerio Público y a la señora defensora también. A las Listo, 2:30 y se le envió. listo. Este es acta de preacuerdo, acta de reconocimiento, es el que dice, ¿no, doctora? Y otro link que dice otros elementos. Otros elementos. Pero me pide comprobar identidad, doctora. Ah, bueno, doctor, denme un segundo a ver si ya se lo puedo enviar de otra manera. Listo. De todos modos, creo que todos están en lo mismo, doctora, los informes y todo. Sí, y básicamente esos otros elementos están bien en el acta de derechos del capturado y todo lo que tuvo que ver Ujú. con su captura. Listo, doctora. Entonces, para mencionarlos en un momentico, pues ya que casi todos los elementos son Sí, los señor. que tiene. Por lo menos envíeme, doctora, el acta de derechos de capturado, la orden de captura, quién la emitió y la constancia de buen trato. De todos modos, el resto de elementos son los que reposan dentro de la carpeta. Pero sí le Claro que sí. pido el favor de que me lo remita porque estas carpetas deben contener todos los elementos materiales, ¿vale, doctora? Sí, doctor. Sí, señor, ya lo hago en este momento. Listo. Ya se les remitió, señor juez. Listo, doctora. Esperemos que me cargue aquí, pues, para poderlo mencionar. De todos modos, en la sentencia se relacionan la totalidad de los elementos, ¿vale? Como elementos materiales probatorios está el informe sobre consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la orden de captura número 025 del 25 de septiembre del 2024 del Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías de el informe investigador de campo FEJ 11 del 23 de octubre del 2024 sobre poner en conocimiento la materialización de las órdenes de captura número 025 del 25 de septiembre del 2024 en contra de la ciudadana, el acta de derechos de capturado del 23 de octubre del 2024 como la constancia de buen trato, el acta de consentimiento de FPJ 28 del 23 de octubre del 2024 de la tarjeta de dactilar y el arraigo FPJ 34 del 23 de octubre del 2024 de elementos con los cuales se puede demostrar la responsabilidad penal de los hoy imputados. El despacho procede a verificar la solicitud de preacuerdo realizado entre la Fiscalía y la bancada defensiva. En primer lugar, efectivamente, para el presente caso, es posible aplicar la figura del acuerdo utilizado entre las partes, dado que los elementos fácticos se acomodan a la nueva calificación jurídica dada por la Fiscalía. Ello es la readecuación típica y teniendo en cuenta que es un preacuerdo sin base fáctica o sin base factual. Como la Fiscalía presentó dentro del término que la ley le permite, el acta de preacuerdo se entendería que la finalidad es la de readecuar la conducta punible, dando como único beneficio la atenuación de conformidad con el artículo 27 del Código Penal, mismo que se permite por cuanto se respeta la base factual de los cargos imputados y a su vez el nuevo tipo penal determinada no contraría los derechos fundamentales de los acusados ni conculca garantías para las víctimas, recordándose que se mantendrá para efectos posteriores el delito imputado como punto de evaluación para concesión de subrogados y beneficios, como lo ha determinado la Corte en su línea jurisprudencial. Por lo tanto, el despacho deja verificado y aprueba el preacuerdo suscrito por los señores, por lo cual se pone a consideración de las partes para interposición de recursos por parte de la Fiscalía, En recurso, señor juez, conforme con su decisión. por parte del doctor Diego.
Sin recurso, señoría. Por parte de la doctora Francia. Sin recurso, señor juez. Por parte de la apoderada de víctimas. Sin recurso, señor juez. Por parte del Ministerio Público. Conforme con su decisión, su señoría. Teniendo en cuenta de que las partes no interponen ningún recurso frente a la aprobación del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía, la Defensa y los señores, el despacho manifiesta que queda en firme y por lo tanto se emitirá fallo condenatorio en su contra. Teniendo en cuenta que en el día de hoy fue verbalizado el preacuerdo y con la finalidad de que las partes presenten los documentos que pretendan hacer valer de conformidad con lo señalado en el artículo 447, se les pregunta a las partes, ¿desean realizar o desarrollar el artículo 447 en el día de hoy o lo realizamos en la próxima audiencia de individualización y lectura de fallo? Por parte de Fiscalía. Por la Fiscalía no habría ningún inconveniente el día de hoy, señor juez, pero pues quedo atenta a lo que las demás partes manifiesten. Por parte de la Defensa, doctor Diego. Sin ninguna observación, señoría, podemos continuar entonces. Por parte de la doctora Francia. Podemos continuar, señor juez. Listo. Teniendo en cuenta de que las partes es su deseo realizar o desarrollar el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, se le concederá brevemente el uso de la palabra por una sola vez inicialmente a la Fiscalía y en su orden a los demás sujetos procesales para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden de los culpables para la concesión de algún subrogado. Se inicia con la Fiscalía. Gracias, señor juez. Corre entonces el traslado al artículo 447 del Código de Procedimiento Penal de la siguiente manera. En primer lugar, me voy a referir a la señora. Se trata entonces de la prenombrada, quien se identifica con cédula de ciudadanía número profesión oficio ama de casa, estado civil unión libre, estatura 1,55 metros, grupo sanguíneo y factor RH O positivo. De acuerdo a la tarjeta dactilar, tiene como siguientes señales que permiten individualizarla. Es una persona de contextura delgada, de piel trigueña, de cabello de cantidad mediana, longitud largo, color castaño, de frente mediana, de ojos medianos, color café, cejas arqueadas, cantidad escasa, orejas pequeñas, lóbulo separado, nariz de dorso recto de media. Esos son los datos que permiten identificarla e individualizarla. Y respecto de ello, pues la Fiscalía se pronuncia en punto de sus condiciones personales, familiares, indicando que, en efecto, pues la señora, como quiera que en virtud del preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de la Nación, la pena por imponer sería de 144 meses, de lo que es lo mismo 12 años de prisión, pues es claro que por el solo factor objetivo no se haría beneficiaria del mecanismo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena previsto en el artículo 63 del Código Penal, como quiera pues que el quantum punitivo que allí se exige respecto del que se impondrá, pues se sobrepasa, y de igual manera, en punto del mecanismo de la prisión domiciliaria previsto en el artículo 38b del Código Penal. Únicamente reitero en lo que atañe al factor objetivo, como quiera, pues que para este caso también pues la pena supera el monto mínimo de 8 años que allí se exige. Sin embargo, pues, señor juez, ya dejó a su criterio el estudio de los restantes requisitos para determinar si se puede hacer beneficiaria de alguno de estos mecanismos, teniendo en cuenta, en todo caso, y esto pues en aras de la lealtad, que la señora es una persona que a la fecha no registra antecedentes penales. Registra tal vez una sola anotación en el SPOA, pero pues de acuerdo con el artículo 248 del Código de la Constitución Política no registra antecedentes penales. Ahora bien, en lo que atañe al señor
Me refiero igualmente en cuanto a sus condiciones personales, sociales y familiares de la siguiente manera. Se trata del señor quien se identifica con cédula de ciudadanía número Estado civil unión libre, estatura 1,72 centímetros, grupo sanguíneo y factor RH A positivo. De igual manera, en cuanto a los demás datos que reposan dentro de la carpeta, el señor presenta las siguientes características físicas. Es una persona de contextura mediana, de piel trigueña, de cabello de cantidad mediano, longitud corto, color negro, de frente mediana, ojos medianos de color negro, cejas rectilíneas de cantidad poblada, orejas medianas, lóbulo adherido, nariz de dorso recto y base media. En cuanto a la información que registra el señor en punto de antecedentes penales, también en aras de la lealtad debe decir esta delegada fiscal que hay un oficio emitido por el intendente Leonardo Arturo Torresante de la Dirección de Investigación Criminal Interpol, en el que, si bien es cierto, le aparecen o le registran en su contra una sentencia condenatoria dentro del radicado 2016-024-16 por un delito de tentativa de hurto calificado y agravado, en el cual fue condenado a la pena de 9 meses de prisión, e igualmente, dentro del radicado 2016-029-65, una condena por el delito de hurto calificado, emitida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de conocimiento, no dice exactamente de qué, de Popayán, e igualmente una del año 2015, dentro del radicado 2015-083-21, también lo es que todas esas sentencias ya figuran extintas. Se declaró la extinción de la pena para el primer radicado por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, Cauca, el 12 de julio de 2017, así como se hizo lo propio en el radicado 2016-2965, declarándose también por el mismo juzgado la extinción de la pena el 18 de agosto de 2016, y en el último radicado, en el 2015-83-21, igualmente el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas declaró la extinción de la condena el 13 de mayo de 2016, lo que quiere decir pues que a la fecha no cuenta con antecedentes penales vigentes. En ese sentido, igualmente, pues dejo a criterio del señor juez la decisión tocante con la concesión de algún mecanismo o beneficio, teniendo en cuenta pues que por el solo factor objetivo, esto es el monto de la pena por imponer 12 años, se superarían esos límites que establecen los artículos 63 para la suspensión condicional de la ejecución de la pena y 38b para la prisión domiciliaria. Muchas gracias, señor juez. Se le concede el uso de la palabra a la defensa. Iniciamos con el doctor Diego. Gracias, señoría. La defensa, pues, en este estadio procesal, aparte, pues, de lo que ya se indicó por parte de la señora fiscal, señoría, e igualmente, pues, la pena ya fue pactada en 12 años, señoría. Igualmente, pues, en este caso, la defensa no solicitará sustitutos en este momento, y ya, pues, los sustitutos ya de libertad condicional o eventualmente la domiciliaria se solicitará ya en el juzgado de ejecución de penas en el momento oportuno, señoría, de manera que la defensa en este momento pues no hace mayor alusión a esos aspectos. Eso sería todo, señoría. Gracias. Por parte de la doctora Francia Lagos. Gracias, señor juez. Sí, de acuerdo pues con lo que ya se ha acordado con la señora fiscal, pues ya se quedó con 12 años. Sí quiero dejar constancia de conformidad con los fines de la pena para sí solicitar la sustitución de por domiciliaria. Eso ya lo haremos en su respectivo momento, ya que mi defendida no tiene antecedentes, es una persona limpia en su historial, entonces sí solicitaría la domiciliaria para mí, pero ya que quede constancia. Doctora, le pregunto, ¿va a ser la solicitud de prisión domiciliaria ante este juzgado o ante los juzgados de ejecución de penas? Sí, yo creo que lo haría directamente en este juzgado. Debe sustentarla hoy, doctora.
como le iba diciendo, señor juez, la solicito hoy, ya que mi pareja, como iba diciendo, es una delincuente primaria, mm, sin antecedentes, y sobre todo porque ella vive con su señora abuela, que depende del cuidado de ella y de su hermana. Entonces, por eso la solicito hoy, porque en el momento ella se encuentra bajo el cuidado de un amigo de ellas y él está a punto ya de dejarla sola, entonces por eso lo solicito directamente hoy. Le quiero pedir un favor, doctora. Resulta de que cuando yo voy a analizar lo referente a la prisión domiciliaria, hay tres prisiones domiciliarias. Está la prisión domiciliaria de la 38B, 38G y la ley 750 del 2002. Son Sería, prisiones domiciliarias. Por eso me la tiene que justificar, porque al momento de realizar el análisis sobre subrogados, me toca referirme a su petición y sustentar si se concede o no se concede. yo Entonces, lo por haría eso, con la 38B, señor juez. listo, doctora. Entonces, con la 38B. ¿Terminó, doctora, su intervención? Sí, señor juez. Listo. Se le concede el uso de la palabra a la apoderada de víctimas si tiene que hacer alguna manifestación frente al artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. Doctor, qué pena la interrupción, si me permite una palabra, pues antes de que culmine la intervención la abogada defensora. Dígame, doctora. Pues solamente como representante del Ministerio Público y dado que dentro de mis funciones está la de pues preservar por el respeto de los derechos y las garantías fundamentales y dado que el subrogado que pretende pues la abogada defensora se tenga en cuenta en esta oportunidad procesal requiere la acreditación de unas exigencias como por ejemplo el tema de arraigos, sobre lo cual no se ha hecho alusión alguna ni se ha acreditado bajo ningún soporte en ningún elemento material probatorio. Simplemente quisiera, si me es permitido por su señoría, hacerle la sugerencia a la abogada defensora que si no cuenta con esos elementos, pues más bien retire esa petición ante el juzgado de conocimiento para que la pueda elevar ante el juzgado de ejecución de penas, pues de lo contrario, de negársele, ya no podrá abrirse ese escenario procesal ante esa fase del procedimiento. Entonces, pues es simplemente una sugerencia, si usted me la permite, señor juez, todavía en este momento, dado pues que todavía no se ha dado la intervención de los sujetos procesales que aún faltamos por el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. Frente a esa observación que hace la señora representante del Ministerio Público, y en aras de garantizar los derechos que le atañen a cualquier persona dentro de un proceso penal, le quiero preguntarle a la doctora Francia Lagos, ¿continúa con la solicitud o desiste de la misma? Yo continúo con la solicitud, señor juez. Listo, doctora, no hay problema. Se le consulta a la apoderada de víctimas, ¿tiene alguna observación o alguna solicitud frente al artículo 447 del Código de Procedimiento Penal? Sí, señor juez. Teniendo en cuenta la posible pena a imponer para los procesados, se tiene que no cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 63 del Código Penal. Siendo este un factor objetivo, igual consideración se efectúa frente al artículo 38b, la pena supera lo establecido en la normativa. Listo. Por parte del Ministerio Público. Su señoría, por el incumplimiento de los requisitos de carácter objetivo, el Ministerio Público le solicitará a usted que no se conceda ningún subrogado y que la pena a imponer pues se limite a aquella frente a la cual fue aprobada previamente en el preacuerdo. Sobre la petición del subrogado de la prisión domiciliaria, quería la abogada defensora con relación a la señora
por lo que había anunciado en precedencia, pues solicitaría al Ministerio Público que no se acceda a esa petición en el entendido en que no se cumpliría con la exigencia referida a la acreditación del arraigo personal y familiar. No se han allegado elementos materiales probatorios que así lo acrediten y por lo tanto la concesión de un subrogado de esta naturaleza dificultaría la vigilancia de la pena impuesta. Por ello entonces también le solicito que no se acceda a esa solicitud. Muchas gracias, su señoría. Una vez presentados los argumentos por parte de las partes de conformidad al artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, el despacho señalará